agradecemos al doctor Jorge Andrés Rodríguez Parra por su presentación. Ahora vamos con, pues por último, tenemos la presentación del Observatorio de Política Social conformado por el profesor Orlando Velasco, docente titular de la ESAP con maestría en Administración Pública y también maestría en Gobierno, director del Observatorio de Pobreza, que está apoyado por Fabián Romero y Fernando Guío. También tenemos la presencia del profesor Fabián Romero y del estudiante Fernando Guío de la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, muchas gracias. Les prometo que mi intervención sí va a estar por debajo del promedio de mis antecesores. El objetivo es, en muy pocos minutos, hacer el resumen de nuestra ponencia que ustedes podrán leer tranquilamente en sus casas y aquí hacemos un consolidado de la misma. Mostrar cómo no ha sido consecuente la evolución del gasto público con algunos ejemplos que podemos dar de su incidencia en los niveles de pobreza. Entre otras cosas, algunas de las versiones que vimos anteriormente de tipo institucionalistas nos muestran las bondades de las políticas gubernamentales. El cuestionamiento es, para empezar, que hoy por hoy, bajo la metodología de índice de pobreza por ingresos, tenemos 440.000 boyacenses que no cumplen con ese umbral. Y gracias a que muchos de ellos reciben recursos, incentivos o subsidios como Familias en Acción, conseguimos los niveles de pobreza que estamos registrando en la mañana. 300.000 boyacenses son pobres desde el ángulo de la metodología del índice de pobreza multidimensional, es decir, carecen de 5 o menos de las 15 variables del índice de pobreza multidimensional. Boyacá, en todo caso, es más pobre que el promedio nacional. Para que una persona no sea pobre, promedio en Boyacá debe ganar unos 8.900 pesos al día y si vive en el campo unos 5.300 pesos. Para conseguir, entre otras, la dieta alimenticia, los 2.090 o algo parecido kilocalorías, que no registra bajo la óptica de Amartya Sen y Marta Nussbaum las necesidades básicas como para desarrollar sus capacidades, sus funcionamientos. Es decir, con 2.090 calorías una familia no puede tener un deportista integrándola, porque no podría comprarse un elemento calórico adicional. Más allá de mostrar estas cifras, eso sí, tengamos en cuenta que fácilmente podríamos echarle la culpa a un tercero del por qué registramos esos grandes niveles de pobreza. Hagamos la salvedad. Podríamos decir que es que la vida no es justa, pero que necesariamente la igualdad solamente se registra en el laboratorio. El mundo por naturaleza es desigual. ¿Acaso odiamos a este ídolo nuestro porque gana 80 millones de euros gracias a esa fabulosa pata zurda que tiene? ¿Acaso este bendito negro que nos hace llorar por las carreteras de Europa, le damos alguna gabela y si va a competir conmigo que me deje irme en los últimos 10 kilómetros mientras él recorre 220? Eso sí, que los últimos 10 sean en descenso, a ver si le puedo ganar. Las reglas tienen que ser iguales para todos. Lo que nos pide es que haya igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, o si se quiere, igualdad gracias a la ley. Es que lo que debemos debatir de pronto es si es igualdad o pobreza.
el profesor Martin Krauss, un argentino, se atreve a hacer un estudio donde dice que por 10.000 años los seres humanos han vivido en pobreza y que solamente desde los años 1800 a hoy se bajó la pobreza de un 80% a un 10%, entre otras gracias a que ha habido competencia y libertad de mercado, etcétera. Lo que nos dice hoy día en estas metodologías es que debemos apuntarle al desarrollo de capacidades, funcionamientos, para que todos desarrollemos el potencial. El que vemos acá es quien me atiende tradicionalmente en el Juan Valdés, que sufre ¿de qué es? De la enfermedad esta. Y puede desarrollar sus labores de atenderme, de hacer el aseo y de hacerle la charla a los que visitamos el Juan Valdés. Pero el gobierno, el Estado hoy día en general, está preocupándose por entregar bicicletas. Cuando nos dice Marta Nussbaum y Amartya Sen, el objetivo será ni siquiera aprender a enseñarle a la gente a que la monte, sino garantizar la movilidad, para lo cual el Estado garantiza los diferentes medios, y si me quiero ir en bicicleta o tener un medio alternativo para garantizar esa movilidad. Como diría alguien, es no solamente enseñar a pescar, sino garantizar a que el lago esté tan limpio y productivo que todos en igualdad de condiciones vayamos a pescar. Y ahora no funcionó esto. Pero eso necesita que el Estado también garantice su entorno. ¿De qué sacamos con ayudar o enseñar a que la gente se movilice en bicicleta si no hay un entorno y si está inseguro y si definitivamente no hay infraestructura para su desarrollo? El hecho es que estamos acostumbrados a ver un Estado como la mina de oro. Nos estamos llenando de cazadores de rentas. No estamos garantizando la suficiente movilidad. Es bueno que el Estado haga el aporte, que presente ayudas, que aporte incentivos, pero ¿acaso no estamos construyendo un inmenso mundo de, iba a decir conchudos, de gente que pide ayuda indefinidamente en el tiempo? ¿Hasta dónde vamos a garantizar la capacidad si en estos momentos nos dice los antecesores el 38,6% de la población colombiana es vulnerable, en algún momento dado podría volver a caer en estado de pobreza? Vamos a encontrar aquí, entre otras, que el gasto público se ha duplicado en 25 años desde la Constitución del 91 y que la pobreza se ha reducido como más o menos la mitad y que aún tenemos como 9 millones en condiciones de pobreza bajo la metodología que hemos estudiado. Y aún así, los pobres están ahí. Vamos a llegar al 2030 a ver si cumplimos con el primer objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, que es acabar la pobreza. A este ritmo en Boyacá no vamos a poder acabarla. A este ritmo en Boyacá, como nos estamos gastando los recursos, lo que vemos acá es el resultado de hacer un estudio empírico en 10 municipios de Boyacá de cómo se destina el gasto público. Y aquí observamos, entre otras, que los recursos que van para el sector rural de manera focalizada apenas es el 5,9%, mucho menos de lo que va focalizado para el sector urbano. Y ojo, en el sector urbano la pobreza es como el doble de la urbana, en el sector rural es el doble de la urbana. De manera que estamos en este aspecto probablemente perpetuando las condiciones de pobreza.
Y bajo el esquema que nos habla el nuevo paradigma, nos dice, en la medida en que apoyemos la demanda, los recursos o los subsidios a la demanda, estamos estimulando la competencia. Doy un ejemplo. ¿Acaso en salud, con mi carnet de régimen subsidiado, me permite seleccionar la entidad que me va a atender? Pues más discrecionalidad tengo yo cuando voy al terminal de transportes, porque ahí tengo al menos 2 ventanillas que me están gritando que le compre el tiquete a él. Ese es uno de los ejemplos. Y ojo, la mitad del presupuesto del gasto público territorial es un gasto recurrente. O sea, las entidades públicas se están convirtiendo en unos enormes Papá Noeles que deben traer regalos cada vez, y hay de que no traiga un regalo más grande. A ver si los que se gradúan en Familias en Acción dejan de ser vulnerables porque ya tienen capacidad y pueden dejar la ayuda del Estado a un lado. La mitad del presupuesto va para mantenimiento y construcción, pero la otra mitad es lo que podríamos tipificarla como gasto público social. Y bajo este ropaje está una cantidad inmensa de gastos como promoción de eventos culturales y deportivos, y por ahí es que van las ferias de pueblo, porque eso ataca a la pobreza. Y ojo, como decía, si la felicidad sirviera para atacar la pobreza como lo tiene la Constitución de Bután, en la Constitución de ese país asiático, el objetivo del Estado es garantizar la felicidad de los ciudadanos. Pues entonces, como decía Nozick, hagamos una máquina de experiencias donde conectemos a la gente y garantizamos que ellos sean felices y cumplimos con la misión. O sea, aquí a manera de síntesis, el gasto público en las entidades territoriales se debe cuestionar máxime en momentos en que vamos a discutir la nueva ley de competencias y recursos. La ley 1176 y la ley 715 del 2001, porque lo que sí podemos garantizar es que estamos siendo ineficientes con el gasto público y estamos atrapados en las trampas de la pobreza. Cuando decimos que en nuestro municipio demuestra un 8%, 1 de cada 12 boyacenses o desertan o no asisten al sistema escolar, algo podríamos tener seguro para el 2030 es que esas familias van a ser pobres otra vez. Hay aquí un tipo de transferencia intergeneracional. Estamos garantizando la pobreza en la medida en que sigamos siendo desiguales con la visión que tenemos de la mujer, en que no sigamos empoderándolos, en que sigamos alimentando los subsidios perversos. Se supone además que una vez superada la línea de la pobreza no necesitamos la asistencia del Estado, y entonces ¿por qué 8 de cada 10 aún tienen el carnet del régimen subsidiado? 22 o 23 millones de colombianos están subsidiados, mientras en la nómina 8 o 9 millones son los que son pobres. Y presenta entonces unas enormes disparidades. En el caso de acueducto, podríamos pensar que mientras Gamesa tiene 9% de cobertura, ¿por qué Tibasosa tiene casi plena cobertura? Y paradójicamente, esa acción estatal, gracias a lo que se podría llamar como bienes meritorios, se confronta con esta cifra: el único servicio público domiciliario que es prestado por un operador privado, la luz eléctrica. Y este es el que muestra mejores indicadores. Lo que estoy insinuando es que
En la medida en que el gasto público se presente más hacia la demanda, que haya más alternativas de selección, podríamos generar mayor competencia y mayor impacto sobre la misma población. Estamos gastando o invirtiendo. Mark Moore, cuando empezó a hablar de valor público, hace énfasis en que nos estamos concentrando en la entrega de bicicletas, pero no en saber enseñar a montar o a garantizar la movilidad de la ciudadanía. Aquí he escuchado dos versiones de la desigualdad de Colombia, que somos el segundo país más desigual, dijo el amigo del PNUD, y estamos en el 10% más, en el 10º más pobre, dijo nuestra amiga Prosperidad. Esta cifra es de Naciones Unidas. Somos el 14 país más desigual dentro de 134 observados por ellos mismos, pero o estamos hablando de desigualdad o estamos hablando de pobreza. En la medida en que avancemos con la generación de riqueza, podríamos acelerar también la reducción de la pobreza. Pero tenemos que seguir focalizando, garantizar, mejorar la focalización del gasto y desde el otro lado garantizar la progresividad en la consecución de la renta por parte de las entidades públicas, porque no estamos siendo lo suficientemente progresivos. La desigualdad se nota cuando vemos que las familias en el sector rural son mucho más grandes que las del sector urbano, que estamos apuntándole a un sistema educativo dependiente, que aún consiguiendo los 9 años de estudio exigidos para superar esa variable de pobreza, se confronta con estudios que los citamos en nuestra investigación, que para dejar de ser vulnerable debe educarse al menos entre 12 y 14 años de estudio. Aquí queda la exposición, porque si fuera fácil la conclusión de cómo acabar la pobreza no estaría el mundo sin hambre. De modo que esta historia continuará. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Guío y yo hago parte del Observatorio de Pobreza y Política Social, que es un proyecto que hemos emprendido desde el grupo de investigación GRIMAP y básicamente está orientado a un propósito que es la evaluación de políticas públicas. El tema que voy a exponer hoy brevemente, porque por cuestiones de tiempo tenemos que dar paso a otras intervenciones, es básicamente la importancia de la política pública y de la evaluación en la medición de impactos y efectos tras las intervenciones estatales. Bueno, hay que tener en cuenta que este nuevo paradigma de Estado evaluador viene también tras el nuevo modelo de la gestión del Estado y el Estado como medidor de resultados. Es decir, que el Estado ya no se limita simplemente a realizar intervenciones de tipo en el gasto social, sino también mide resultados para verificar la eficiencia y la eficacia del gasto social en los impactos y en los efectos deseados en las poblaciones que se buscan parar con estas políticas. Las políticas públicas entendidas como las respuestas sucesivas del Estado para solucionar una problemática caracterizada desde un ámbito social tienen básicamente estos 4 elementos: un elemento de planeación, un elemento, una etapa presupuestal, un elemento de ejecución y un elemento de seguimiento y evaluación, y es en ese último elemento en el que el Observatorio de Política Pública centra su estudio. Este último elemento de seguimiento y evaluación lo que busca es determinar cuáles son las fallas y tal vez los avances de las políticas públicas en cuanto a sus resultados. Sin embargo, son conceptos distintos. El seguimiento hace referencia a proveer información respecto de los alcances y los avances de un proyecto o una política pública en relación con las metas que se planearon en el inicio de su formulación. Mientras que la evaluación es una valoración de la información de los impactos, es decir, que miden la causalidad entre la inversión del gasto público y los impactos y los efectos, ya sean efectos no esperados o efectos esperados de la política pública.
Cuando me refiero a efectos esperados, quiere decir, por ejemplo, que uno de los efectos esperados con la política pública de Más Familias en Acción es disminuir la deserción escolar, es disminuir también el trabajo infantil, pero uno de los efectos no esperados podría ser que con base a esa política pública hayan beneficios electorales o que con base a esa política pública haya un incremento en la tasa de embarazo. No digo que lo sea, pero podría ser un efecto no esperado de la política pública. Respecto al objetivo de la evaluación de impacto, tenemos que este objetivo, la evaluación de impacto lo que busca es irradiar la formulación, el rediseño o el desmonte de una política pública. Es decir, que como administradores públicos nos brinda la información para determinar la toma de decisiones estratégicas en aras de expandir el alcance de las políticas públicas en materia social. La importancia de la evaluación de impacto tiene que ver porque en principio nos permite determinar la eficiencia del gasto público, es decir, la eficiencia de cómo se invierten los recursos públicos en programas y proyectos con aras a determinar también su impacto. Identifica los mejores programas, es decir, que nos permite saber cuáles programas son efectivos en términos de producción de impactos en la población a las cuales están dirigidos y cuáles programas no tienen esa misma reducción de impacto, esa misma variable de impacto y por lo tanto deben ser rediseñados o desmontados. También tiene como uno de los beneficios es que retroalimenta las políticas públicas en el proceso de políticas públicas desde su formulación hasta su planeación y su ejecución. También es un insumo para decidir, es decir, para tomar mejores decisiones en términos estratégicos y también es un elemento de control político, ya que la evaluación de políticas públicas nos permite identificar pues, si los gobernantes sí están cumpliendo con sus planes de gobierno en términos de resultados. Esto permite también ampliar el debate democrático y llevarlo a un mayor nivel. La evaluación de impacto en Colombia. La evaluación de impacto se ha venido desarrollando desde la década de los 90 en Colombia y ha venido institucionalizándose mediante normas. La Ley 38 de 1989 es el primer precedente de evaluación de impacto en materia de inversión social y viene la Constitución de 1991 que en el artículo 343 le da la función al DNP de evaluar la distribución del gasto público y la eficiencia del gasto público expresamente está a la disposición constitucional. Con la Constitución de 1991, como ya lo mencionó el profesor Velasco, tenemos grandes incidencias en el aumento del gasto público. Esto no quiere decir que ese aumento del gasto público sea proporcional en la reducción en materia de pobreza, por ejemplo. Tenemos varias experiencias de evaluación de políticas públicas, dentro de ellas la más importante es la evaluación a la red de apoyo social, dentro de las cuales se enmarca el programa de Más Familias en Acción. Al respecto hay un estudio publicado en 2012 y realizado y dirigido por el profesor Horacio Atanasio, en el cual señala algunos de los efectos que se produjeron después de 10 años de la implementación del programa Más Familias en Acción. Entonces tenemos como un ejemplo de evaluación de política pública este estudio donde se demostró que la intervención con Más Familias en Acción produjo algunos de estos efectos. En nutrición aumentó de 0,213 desviación estándar en la talla para la edad de los niños de 9 a 12 años. También incrementó la desviación estándar para los niños en 9 y 15 años, lo que significa un aumento en su talla y en su estatura. Y también redujo en 6 puntos porcentuales el retraso en crecimiento o desnutrición crónica. Los impactos en salud. Incrementó las visitas adicionales de los menores al servicio de odontología. Tuvo un impacto positivo y significativo en el manejo de la comida durante la enfermedad diarreica aguda. En impactos en educación, disminuyó en 1,31 puntos porcentuales la probabilidad de que los niños entre 7 y 11 años estén trabajando. Es decir, que se cumplió con uno de los objetivos esperados del programa. Digamos que también fue beneficioso en términos de que el ingreso temprano a la educación y también aumentó en 6,4 puntos porcentuales la probabilidad de haber terminado el bachillerato. Estos son uno de los efectos esperados del programa. A medida de conclusiones tenemos que la medición de impacto en Colombia ha venido evolucionando y se ha venido institucionalizando mediante los documentos COMPES. Sin embargo, bueno, hay un camino amplio que tenemos que trazar nosotros como administradores públicos porque no todas las políticas públicas están siendo evaluadas
Y uno de los grandes problemas para que esto no se haga es que los políticos acostumbran a mostrar los productos de la intervención del Estado, diciendo, bueno, que se aumentó cobertura y otros elementos. Sin embargo, esto en parte no nos dice nada, porque lo que nosotros buscamos con la evaluación de impacto es que se nos digan los efectos que esto trajo en la población abordada por esa política pública. Doy paso a mi compañero Fabián. Muy buenas tardes, agradezco a las directivas de la ESA por la realización del foro, a los ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra, a los profesores, asistentes, a los compañeros de la maestría en Administración Pública que también nos acompañan en esta ocasión. Quisiera centrar mi ponencia básicamente en un punto fundamental y es, de alguna manera, además de ver las principales vertientes en términos de política social, ver qué puede hacer realmente el municipio, o si se quiere una pregunta de entrada, y es por qué el municipio puede hacer tan poco o por qué está, digamos, fuertemente limitado en términos de política social y en términos de reducción de la pobreza. Entonces, de alguna manera tenemos esas tres primeras preguntas como introducción pues al debate. Dentro de los enfoques de política social, digamos que tenemos un primer enfoque liberal. Prácticamente la política social se centra en atenuar esa disyuntiva entre igualdad ante la ley versus desigualdad material. O sea, es decir, la primera afirmación sería, ¿será que la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, se compadece, digamos, de esa desigualdad material que tenemos? ¿Será suficiente que formalmente se exprese que los hombres son iguales, a pesar de que en términos materiales no lo son? Esa es, digamos, una primera visión de las cosas. Spin Anderson presenta una segunda visión y lo que nos menciona es que una cosa es el ciclo de mercado y otra cosa es el ciclo vital, y que estas dos cosas pues no son lo mismo, y evidentemente la política social debe estar enfocada principalmente en no mercantilizar lo social o en sacar, digamos, de la esfera del mercado los asuntos sociales. Otra visión heterodoxa en este caso es James O'Connor, quien plantea, por ejemplo, desde una perspectiva marxista, como la política social, y de hecho todo el gasto público, él tiene un texto que se llama Crisis Fiscal del Estado, donde menciona precisamente cómo el gasto público, en esencia, su papel es aumentar la tasa de ganancia del capital y atenuar de alguna manera ciertas contradicciones de clase. Tenemos una siguiente versión que en esencia nos remite a la inserción del espectro doméstico en los asuntos ya del mercado. Y una quinta que, si se quiere, es bastante importante para este debate, es la que diferencia entre derechos sociales y mecanismos de asistencia. O sea, es decir, la política social debe estar dirigida a los ciudadanos, hacia los sujetos de derecho o hacia los pobres. Ese es, digamos, el debate inicial que se tiene. Que es en esencia lo mismo. Digamos, ya algunos quienes hablaron anteriormente, hablaron, digamos, de las concepciones de pobreza, y a pesar de que hay una distinción entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional, tienen un elemento en común, y es que son un referente absoluto de una condición concreta, porque en esencia se establece un umbral, un nivel, y las personas se clasifican como pobres o no pobres conforme a ese nivel, en tanto que la equidad, digamos que es una noción más relativa, porque se compara a cada persona con respecto a otro. Entonces, digamos que ese es otro referente que se tiene, es, digamos, el debate que tenemos. O sea, es decir, la política social debe estar enfocada a atenuar la desigualdad de oportunidades o la igualdad de resultados, que era algo que nos mencionaba de pronto el profesor Velasco en el anterior ejemplo, cuando mencionaba, digamos, si en esa carrera, ¿cuándo se debe hacer la de redistribución de ingresos? Entonces, yo creo que
para este debate no es necesario, digamos, que haya un debate entre cobertura y focalización. Yo creo que ahí podemos tener un esquema conjunto en ese caso. Esta gráfica presenta, digamos, en términos de crecimiento, cómo han sido las disparidades a nivel nacional en las últimas 3 décadas. Prácticamente, digamos que hay una ubicación geográfica del rezago económico, y en ese sentido, si estamos hablando de paz territorial, pues evidentemente tenemos que tomar en cuenta estos elementos. Entonces, digamos que el municipio presenta una serie de limitaciones para efectos de desarrollo de la política social y reducción de la pobreza. Primero, porque no formula política pública, es decir, la política pública la formula la nación. Hay rigidez presupuestal en ese caso. La cuestión de las estadísticas públicas, como bien lo mencionaba algunos de los ponentes anteriores, el nivel de detalle en términos de la información pública en pobreza llega hasta el nivel departamental en algunos casos. Digamos que una serie de limitantes para efectos de formular política precisamente es que no se tiene información, y cuando no se tiene información, los diagnósticos, digamos, son bastante limitados, y en ese sentido no se puede medir resultados, o hay una serie de limitaciones en términos de medición de resultados. Falta de capacidad en términos de presentación de proyectos puede ser otro ejemplo. El tema de recentralización también es un elemento importante en esa discusión. Para mencionar un ejemplo, el tema de regalías es bastante puntual en ese sentido. Ya. Entonces, en ese escenario, digamos, a pesar de que han habido, y de hecho esa fue, digamos, una intención inicial del constituyente, de establecer otra serie de relaciones entre los entes territoriales y la nación, pues ha habido un proceso de recentralización en ese caso. Muchas decisiones importantes se toman desde la nación, y evidentemente el municipio, digamos, en ese caso tiene bastante rigidez en términos de toma de decisiones. No, yo creo que alguien que no funciona. Sí. ¿Podrían desde arriba, por favor, colaborarnos con la siguiente, por favor? La siguiente. Ahí. Entonces, digamos que en ese sentido, digamos, para no entrar en detalles también por la premura del tiempo, pues hay una serie de elementos de discusión. El primero es que pues no ha habido una genuina intención descentralizadora en el sentido de darle autonomía, digamos, a los entes territoriales, en un sentido de avance de esos mismos entes subnacionales, y digamos todavía hay bastantes retos en ese sentido. Las disparidades entre los municipios, entre los departamentos, entre las regiones, pues surgen es por disparidades en los temas económicos, y no se pueden solucionar de fondo por mecanismos administrativos, no se pueden solucionar por decreto en ese caso. Tal vez otorgar más recursos a los municipios y departamentos sin una vinculación en términos de producción, pues puede venir, digamos, en esquemas inapropiados de gestión de recursos. De pronto, en ese caso, el dar más recursos, inclusive a los mismos municipios, debe estar encaminado, pues, a mejorar en términos de producción, y evidentemente este tipo de cosas es utópico, digamos, pensar que vía administrativa se pueda solucionar este tipo de asuntos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, digamos que tiene mucho que ver con el asunto. Entonces, digamos que en síntesis, a pesar de que se tiene una serie de retos todavía de
rigideces presupuestales, de elementos de sujeción pues a todos estos lineamientos digamos nacionales, la discusión es poner de relieve un asunto, y es que para efectos de reducir pobreza, que es digamos el tema que nos reúne en este escenario, es importante primero contar con unas herramientas suficientes para eso. Yo creo que el nivel territorial en ese sentido tiene bastantes retos, porque evidentemente está sujetado a una serie de disposiciones que encausan pues su accionar. Segundo, y es un elemento digamos que nos hemos dado cuenta en la realización del proyecto de investigación, y es que no se cuentan con unas estadísticas abundantes, suficientes, precisas sobre el tema de pobreza en el nivel municipal, ¿cierto? No se cuentan pues con esas estadísticas, y el mayor nivel de detalle llega hasta el nivel hasta ciertas capitales, que es el mayor nivel de detalle, que es por ejemplo la cifra de Tunja que nos presentaba una conferencista quien nos antecedió en el uso de la palabra. Entonces, mientras esa información no llegue a esos niveles de detalle, pues no se puede hacer una línea base, un diagnóstico, se tienen que recurrir a variables proxy u otra serie de metodologías para establecer una condición inicial de pobreza, y tampoco en ese sentido pues se puede medir impactos en términos de políticas públicas encaminadas a la reducción de la pobreza, porque desde luego si no hay cómo medir los asuntos, o si hay limitaciones, si se tiene que hacer un esfuerzo para construir esos indicadores de medición, pues evidentemente la política social en términos de reducción de la pobreza va a seguir teniendo estas limitaciones. Entonces, pues yo les agradezco mucho.